Esta noche en el sur de la frontera, Donald Trump emitió una avalancha de órdenes ejecutivas en migración, incluyendo emergencia nacional en la frontera sur. Congresistas republicanos apoyan política migratoria de Trump. Activistas pro-migrantes reiteran reacción a los cambios en las políticas migratorias. ¿Y qué les espera a los beneficiarios del TPS con la nueva administración Trump? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando de Donald Trump. Y es que emitió una avalancha de órdenes ejecutivas en muchas materias, desde inmigración, cambio climático y diversidad, tras jurar su cargo como el número 47 presidente de los Estados Unidos. Las órdenes ejecutivas tienen efectos similares a las de una ley, pero pueden ser revocadas por presidentes subsiguientes o por los tribunales. Muchas podrían ser también impugnadas. Veamos qué fue lo que decretó. Comenzamos hablando de migración y frontera. En la oficina oval de la Casa Blanca, Trump firmó una directiva para declarar la emergencia nacional en la frontera sur. Esa es un importante, dijo Trump al estampar su firma. Trump ordenó a los militares sellar las fronteras al citar como justificación el flujo de drogas ilícitas, el contrabando de personas y la delincuencia relacionada con los cruces. First, I will declare a national emergency at our southern border. Como parte de su declaración de emergencia en la frontera sur, Trump ordenó a los jefes de las agencias relanzar los esfuerzos para construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur. No está claro cómo podría financiarse el objetivo, un obstáculo clave para Trump durante su primer mandato. Pondré fin a la práctica de capturar y liberar a los inmigrantes ilegales y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Donald Trump dio vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos como escuelas, iglesias y hospitales. El gobierno alega que la decisión empodera a los agentes de migración para seguir las leyes y capturar a los que llaman criminales extranjeros. Entre los sitios protegidos se incluía tanto los centros educativos como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural. También atacó al otorgamiento de ciudadanía automática para los nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. En concreto, la orden de Trump excluye a los siguientes grupos de la ciudadanía automática: las personas cuyas madres no estén legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y las personas cuyas madres estén en el país legalmente pero de forma temporal y cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales. Además, prohíbe a los organismos federales reconocer la ciudadanía de las personas incluidas en esas categorías. Entrará en vigor dentro de 30 días, el 19 de febrero. Además, firmó una orden que suspenderá el programa estadounidense de reasentamiento de refugiados durante 4 meses, aunque los detalles no están claros. Se anunció la suspensión de la aplicación móvil CBP One, la cual permitía a migrantes ingresar. La aplicación liberaba 1,450 espacios cada día para 7 puertos de entrada en la frontera. Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mí cuando yo soy víctima del conflicto armado en Colombia? ¿Qué voy a regresar yo a Colombia? Trump también volvió a implementar su política de quédate en México en una orden ejecutiva, una medida de su primer mandato que devolvió a unos 70,000 solicitantes de asilo no mexicanos al otro lado de la frontera a la espera de audiencias. Toda entrada ilegal será detenida inmediatamente y comenzaremos el proceso de retornar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Retomaremos mi política de quédate en México. Y en la misma orden, Trump también puso fin a una importante vía de inmigración de la era Biden, una iniciativa que permitía que hasta 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueran llevados vía aérea a Estados Unidos.
El presidente firmó una directiva que designa a los carteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. La banda salvadoreña MS-13 y la venezolana Tren de Aragua se añadirán a una lista que incluye a Al-Qaeda y también al autodenominado Estado Islámico y al movimiento terrorista palestino Hamas. Tenemos importante información en desarrollo. A continuación el reporte. Un juez federal bloqueó temporalmente este jueves la orden del presidente Donald Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento. El juez de distrito dictó sentencia en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que sostienen que la 14 enmienda y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consolidado la ciudadanía por derecho de nacimiento. El caso es una de las 5 demandas interpuestas por 22 estados y varios grupos de derechos de los migrantes en todo Estados Unidos. El presidente Trump ha prometido deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso. Estimaciones recientes sitúan el número de personas sin estatus legal o con protección temporal contra la deportación en casi 14 millones. A esta población se le conoce comúnmente como indocumentada, no autorizada o ilegal, pero estos términos no son del todo exactos. El número significativo se encuentran en el país con permisos temporales, aunque muchos expirarán durante el mandato de Trump. El New York Times comparó estimaciones de varias organizaciones de investigación y del gobierno federal, así como datos administrativos más recientes, para comprender mejor quiénes son estos inmigrantes, cómo llegaron aquí y qué grupos pueden ser más vulnerables a la deportación. Bajo Trump les contamos. ¿A quiénes quiere deportar Trump? En 2024 se estimaba que eran 14 millones, como les adelantábamos. Se estima que un significativo 40% de personas está en Estados Unidos con permisos temporales y un 60% no tiene estatus legal. Algunas de esas personas con permisos temporales están protegidas por algunos programas, por ejemplo, 1.1 millones por TPS, 540,000 por DACA, 2.6 millones esperando asilo. Por otras acciones, 280,000 personas. El parol humanitario bajo Biden acogió a 240,000 ucranianos, 77,000 afganos, 940,000 aplicaciones de CBP One y 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los migrantes que mencionamos llegan de todas partes del mundo a estos programas. Por ejemplo, México, 4 millones, salvadoreños, 750,000, guatemaltecos, 675,000, hondureños, 525,000, de la India, 725,000 y de China, 375,000, entre otros. Además de estos grupos, hay una población que es vulnerable, seriamente vulnerable para la deportación. Estamos hablando de 650,000 personas que tienen cargos o que son convictos de delitos. De estos, 16,000 están en custodia del ICE. 1.4 tienen órdenes de deportación final y además 24,000 están en custodia de ICE, de estos que tienen la deportación, la orden de deportación. Además, 6.3 millones de personas tienen casos pendientes o en pausa de deportación. Ellos serían los grupos más vulnerables. Fue una de sus promesas de campaña y lo ha cumplido. Los primeros deportados han llegado a algunos países de origen. Veamos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, publicó en su plataforma de redes sociales X imágenes de lo que ella asegura son los migrantes indocumentados que estaban siendo subidos a un avión de carga estadounidense del ejército, el cual los habría llevado a Guatemala, donde llegaron 2 vuelos de deportados. Las autoridades durante los últimos días han empezado a implementar los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump para enfrentar el tema de la migración y en especial de las detenciones y deportaciones. El Pentágono confirmó esta semana que se habían enviado 1,500 soldados activos a la frontera. Dentro de ellos se encuentra este grupo especial encargado de proveer servicios de transporte con helicópteros y aviones militares, algo que continuará para asistir en las
las tareas de deportación. Mientras tanto, durante esta jornada también se dio a conocer que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y su equipo de ICE ha llevado a cabo redadas en diferentes lugares del país, enfocándose en criminales, pero también llevando a cabo otro tipo de redadas, una de ellas registrada en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, donde un negocio fue objetivo de esta operación que llevó a la detención de varias personas. Entre ellos habría un ciudadano estadounidense veterano. Esta fue una queja que presentó el alcalde de Newark, asegurando que esto muestra las fallas que tiene este tipo de sistema y operativos que están adelantando los miembros de ICE. Mientras tanto, esta oficina defendió sus acciones, asegurando que en el momento en el que ellos encuentran a las personas en los diferentes lugares, si no tienen sus documentos a la mano, son detenidos temporalmente mientras se verifica su estatus legal. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca. El anuncio de declarar la emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y detener la entrada ilegal de millones de extranjeros trajo de inmediato reacciones entre los miembros del Congreso. Como estaba previsto, la inmigración fue uno de los aspectos más destacados durante el discurso inaugural de Donald Trump. Tenemos un gobierno que ha otorgado fondos ilimitados para la defensa de fronteras extranjeras, pero se niega a defender la frontera estadounidense, o lo que es más importante, a su pueblo. El flamante presidente anunció su plan de declarar la emergencia en la frontera sur y de restablecer la política de permanecer en México hasta tener una cita con autoridades migratorias estadounidenses, un programa que había suspendido el saliente Biden en 2021, una cuestión que aplaudieron congresistas republicanos. Las fronteras serán seguras ahora y millones de inmigrantes ilegales serán deportados ahora, incluyendo uno que violó brutalmente a una madre y brutalizó a su hija en mi ciudad natal. Mientras, los demócratas creen que debe haber una mirada más integral hacia la migración. Necesitamos una reforma migratoria amplia donde marquemos una línea fuerte con aquellos que han cometido crímenes en nuestro país, pero a la vez proveemos un camino para aquellos que están trabajando duro y haciendo lo correcto. Temo que el presidente Trump va a tomar una aproximación extrema como hizo en su primer gobierno. Trump contará con mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, lo que le brindará una oportunidad importante de avanzar sus prioridades legislativas, al menos hasta las próximas elecciones de medio término en noviembre de 2026. Julia Riera, Voz de América, Washington. Y un grupo nutrido de migrantes no pierde la esperanza de poder llegar hasta los Estados Unidos, pese a que se anuló el programa que inició con el expresidente Joe Biden, conocido como el CBP One. Esta aplicación, desde donde los migrantes podían realizar su trámite para solicitar asilo. Únicamente tenían que asistir a una entrevista en la frontera entre México con Estados Unidos y esperar que se les aprobara o negara la estancia en aquella nación. Entre el nutrido grupo había niños, jóvenes, madres y padres que esperan tener la oportunidad de cruzar la frontera, incluso si es necesario de manera ilegal. Aunque también el gobierno de los Estados Unidos informó sobre el reforzamiento con militares en la frontera con el fin de reducir drásticamente la cantidad de personas que puedan conseguir asilo. ¿Pero qué dicen los analistas? Insami nos da sus declaraciones. Con el inicio de la denominada era Trump, especialistas en temas de migración siguen de cerca las acciones que podrían afectar a miles de compatriotas, entre estos, la decisión de desplegar el ejército en la frontera. Según Gissi Moza, esta medida representa un tremendo error que podría empeorar la situación de los migrantes. Desplegar al ejército a la frontera es un error, porque el ejército está hecho para repeler gente que está armada o tener guerras. Nuestros migrantes no van ni armados ni son personas que van a causar alguna letalidad al territorio de los Estados Unidos. Realmente, por experiencia sabemos que desplazar al ejército no es una cosa que lleve un buen término. Ya tenemos experiencia cuando el ejército ha tenido intervenciones en el lado de México y que ha terminado en tragedia.
En temas de seguridad, Moza considera positiva la propuesta de nombrar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Sin embargo, espera que esta medida no sea usada como pretexto para vulnerar los derechos de las personas indocumentadas. Sí está bien combatir a estas organizaciones como son los carteles de la droga, el Tren de Aragua, a las maras, que también se ha pronunciado de las MS, pero que no esto vaya a ser un pretexto para violar los derechos humanos de las personas trabajadoras, de nuestros migrantes, que lo que están haciendo es buscando el famoso sueño americano. Ante la posibilidad del aumento de los aranceles entre México, Canadá con Estados Unidos, expertos consideran que esta medida podría desestabilizar la economía de estas tres naciones. México es el principal socio que le provee a los Estados Unidos las verduras, las frutas, las hortalizas, y esto podría llevar a un desbalance tanto que puede afectar la economía de México como también el abastecimiento de estos productos a la canasta de Estados Unidos. Y sobre la enmienda 14 que otorga la ciudadanía por nacimiento, especialistas consideran que este es un beneficio constitucional y podría no tener éxito el anuncio del mandatario. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México Te Abraza para brindar atención integral a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a quienes aseguró que no están solos e invitó a guardar la calma. Además dijo que ya están trabajando en conjunto con Guatemala al momento de recibir a los primeros deportados de los Estados Unidos. Las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos y eso lo sabe la administración Trump. En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, con ingreso al IMSS, con apoyo para empleo, con transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita también, si llegan sin recursos, poderlos tener para poder llegar. En fin, un esquema integral que hemos estado trabajando que presentó en este momento con un adelanto la secretaria Rosa Isela. Y el tercer tema, que es importante, es esto que implementó el presidente Trump en su primer periodo, que es esto que le llaman el MPP, que es una decisión unilateral de ellos para que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos
no entre a Estados Unidos, sino que espere en otro país. Y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia, sea en el sur de nuestro país o en otros países. En eso estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene más reacciones y detalles después de estas órdenes ejecutivas dictadas por el presidente Donald Trump. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Bienvenido. Los primeros días de la administración de Donald Trump han sido cruciales para la comunidad inmigrante radicada acá en los Estados Unidos, pero principalmente también para los que se encuentran en la frontera sur. Y es que políticas como, por ejemplo, la revocación de algunos programas y la eliminación de estos ha provocado cierto disgusto entre los inmigrantes. Es por eso que ellos han rechazado todas las acciones y han reiterado que buscarán las formas para poder hacer que estas políticas que van contra sus derechos puedan ser revocadas. Para que todas y todos los migrantes mexicanos, sin excepción, sepan con absoluta claridad que no están solos, que no van a estar solos. Así de enfático fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, al brindar detalles del plan del gobierno mexicano para proteger a sus connacionales en Estados Unidos, ante los cambios que ha anunciado Donald Trump a las políticas migratorias, entre las que destaca el fortalecimiento en la red consular y la contratación de más de 300 asesorías legales. La defensa legal que vamos a hacer de todas y todos nuestros paisanos, sin excepción e independientemente de su circunstancia particular. ¿En qué consiste básicamente esta estrategia legal? Bueno, pues empezamos con el marco de referencia del derecho internacional, que le da a los migrantes una serie de derechos y que están sustentados en convenciones, fundamentalmente la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares. Después debemos de tomar muy en consideración, por supuesto, las leyes federales, las leyes estadounidenses, conocerlas bien, sus alcances y sus limitaciones, pero luego hay un grado de complejidad adicional porque las leyes estatales son muy variables y difieren de un estado a otro. Además, enfatizó en el modelo humanitario que han puesto en marcha en México para hacerle frente a los flujos migratorios. Porque es un modelo único, también debería yo decirlo, único en el mundo, porque toma en cuenta todo el ciclo completo de la migración, desde las causas estructurales, lo que ocurre durante el tránsito, las condiciones de los migrantes en el país de destino y el retorno justamente cuando se requiere. Y este modelo humanitario de movilidad ha logrado reducir en un 75% los cruces irregulares que había comparados con el pico que se alcanzó, el pico máximo que fue en diciembre de 2023 a noviembre de 2024, hay una caída de 75%. Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró que buscará que la relación con el gobierno entrante en Estados Unidos esté basado en un trato de igualdad y de respeto. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y las autoridades del gobierno hondureño aseguran que iniciarán con las estrategias para poder proteger los derechos de sus conciudadanos, de los hondureños que vienen a Estados Unidos, ahora que ya Donald Trump tomó posesión de su cargo y ha sido claro al declarar la lucha contra los migrantes.
Ya ha sido juramentado Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos y a partir de este día las autoridades hondureñas aseguran que comenzarán a desarrollar las estrategias que permitan evitar masivas deportaciones y además que se respeten los derechos de los migrantes catrachos que viven en la nación norteamericana. El nombramiento más interesante es, creo que el de el señor Marco Rubio, quien se va a encargar de la temática migratoria, y ese se da hasta el miércoles. Entonces, partiendo de ahí es que nosotros tenemos que ir generando esos acercamientos, ya sea a nivel individual como país o ya sea a nivel regional a través de los diferentes países que estamos en la misma dinámica. Los miembros de la sociedad civil les recomiendan a las autoridades hondureñas orientar sus estrategias en frenar las masivas deportaciones y evitar que se les aplique un impuesto a las remesas familiares. Esa estrategia debe ir vinculada a varias vías. Uno, el tema de frenar esas deportaciones masivas, que no solamente es el principal problema, hay que recordar que esas deportaciones masivas de una u otra forma pueden llegar a tener un impacto económico. Hay que recordar que el tema remesas son 9.000 millones de dólares, casi el 26% del Producto Interno Bruto hondureño en concepto de remesas. Si se genera o se grava cada una de esas remesas a través de aranceles, a través de impuestos, también podría generar una repercusión directa. Los representantes de la clase trabajadora aseguran que el país debe negociar estratégicamente con las nuevas autoridades de los Estados Unidos, ya que los migrantes hondureños juegan un papel muy importante en la economía nacional con las remesas que envían. Hay que negociar bien estratégicamente, sin perder la dignidad. Hay que darnos cuenta que es cierto que hay una enorme dependencia del país en este tema de la relación con los Estados Unidos, en todo sentido. Ojalá que se maneje de esa forma. Habría que ver cuál es la decisión final de este nuevo gobierno de los Estados Unidos, entendiendo que los migrantes colaboran, también significan de alto interés para los Estados Unidos. El director de Migración asegura que el gobierno ya tiene definidas estrategias que aplicará de manera bilateral y otras de manera conjunta con otros países de la región para negociar con la nueva administración norteamericana. Y según autoridades migratorias, más de 1 millón de hondureños entre residentes legales e indocumentados viven en Estados Unidos y 280,000 nacionales están en lista de deportación. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Ciudad de Santuario también se han preparado con una serie de manifestaciones para poder alzar la voz y también manifestar que están a favor de esta gran parte de la población estadounidense que desde hace años ha sido muy productiva acá en el país. Es por eso que también enviaron un mensaje a Donald Trump. Los inmigrantes somos esenciales. Es el mensaje que mandaron los activistas pro-migrante a Donald Trump ante el endurecimiento en las medidas migratorias que ha impulsado desde el primer día que asumió como presidente de los Estados Unidos. Además, enfatizaron que están listos para litigar en las cortes las decisiones que pongan en peligro a este sector, que ha sido fundamental para el desarrollo económico del país norteamericano. Es una reafirmación de la retórica y demagogia xenofóbica, racista y anti-inmigrante de esta segunda administración Trump. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación y los planes de emergencia de nuestras comunidades migrantes, las más vulnerables que no tienen un estatus regularizado en Estados Unidos para la defensa de sus derechos. La cuarta y quinta enmienda de la Constitución se lo garantiza a ellos y hay que preparar las condiciones para pelear los casos de remoción de Estados Unidos en las Cortes Federales de Migración en toda la nación. A esta dura realidad se suma otra: el panorama que se puede desencadenar en los próximos días en las ciudades fronterizas entre México y los Estados Unidos. Es por eso que se está trabajando articuladamente para poder asistir a las familias migrantes en estos puntos. Ya en los próximos días vamos a incursionar en Tijuana porque ya tenemos mucha ayuda para llevar, especialmente productos de higiene personal, suéteres para las madres, productos para las mujeres, porque sabemos pues y no desenfocamos la atención de los niños. Nosotros el proyecto Niños de la Frontera, Misión Tijuana, sigue acá, sigue funcionando porque es nuestra intención de apoyo y no empezamos ayer, tenemos
14 años, desde 2011 que estamos trabajando en la misión Tijuana y no hemos parado, la pandemia no nos detuvo. Y yo quiero decirle al señor Trump que la altura o grosor de ese muro, la furia de las aguas del río Bravo, el frío, el calor del desierto o el crimen organizado que acosa a las comunidades migrantes en su cruce por México, nada de eso va a detener a un inmigrante una vez que haya tomado la decisión de luchar y buscar un futuro y un bienestar para su familia. Por su parte, los líderes comunitarios reiteraron su llamado a la población inmigrante a guardar la calma y no desesperarse. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estableciera que durante 90 días se suspenderían los programas de asistencia al desarrollo exterior, el gobierno de Guatemala aún no tiene detalles del efecto que tendrá la nueva orden. El secretario de Comunicación Social de la presidencia, Santiago Palomo, informó que evalúan las órdenes ejecutivas del presidente Trump, pero los posicionamientos serán emitidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos evaluando esa y otras de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump. Cualquier pronunciamiento al respecto se hará a través del canal del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien guarda la rectoría de la política exterior del país. En todo caso, nosotros hemos manifestado nuestra disposición de trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Sabemos que hay puntos de trabajo en común muy importantes, históricos, en materia de seguridad, de inversión, en materia de lucha contra el crimen organizado, y estamos confiados en que estos espacios se van a potencializar de aquí adelante. Pero durante 90 días estaría pausada la ayuda hacia Guatemala. Todavía no tenemos los detalles de los alcances de esta disposición. En cuanto tengamos mayor información, tanto el gobierno de Estados Unidos, que es que está tomando la decisión, como el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. A lo largo de esta semana también los activistas pro migrante han realizado vigilias y sobre todo también han manifestado que no quitarán el dedo del renglón de las acciones que se puedan llegar a tener, como posibles deportaciones, redadas principalmente en escuelas como estas que está atrás de mi espalda, pero sobre todo también están garantizando la protección de cada una de estas familias. Mientras el presidente Donald Trump intensifica las medidas migratorias en Estados Unidos, está la otra cara, los afectados, que cada vez la incertidumbre los invade, ya que su permanencia dentro del país norteamericano es incierta. Muy preocupados por sus amenazas que el nuevo presidente viene contra nosotros, la comunidad latina, de hacer deportaciones masivas. Y es así como nosotros nos hemos alarmado y estamos ahí tomando en cuenta eso, porque ya lo conocemos. Su administración pasada fue igualmente, canceló programas de TPS y canceló muchos programas sociales que benefician a nuestra comunidad. Y es así que nosotros ya lo conocemos, y es así que estamos preocupados que él viene con todo. Que tenga como un poco más de humanidad. De la mejor, como no la pudo tener en el pasado, que la pueda tener el día de hoy, que somos una comunidad trabajadora, honrada, que vivimos aquí, pagamos impuestos, no vivimos aquí de gratis, porque trabajamos y hacemos nuestros impuestos, y eso es algo muy, muy importante, porque donde usted vive y usted trabaja y paga sus impuestos, de allí es usted. Y yo me considero como inmigrante, como beneficiaria del TPS, que aunque no tengo una residencia permanente, aunque no soy ciudadana, cumplo con todos los requisitos de un ciudadano, al fin de año pago mis impuestos. Y eso es muy importante para mí. Resiliencia es la palabra que describe a estas personas, en la que han asegurado que buscarán sumar esfuerzos para hacerle frente a la retórica anti-inmigrante que ha trasladado el nuevo gobierno contra ellos. Vamos a seguir protegiendo, luchando junto a nuestra comunidad, no los vamos a dejar solos.
para demostrar de que nuestra comunidad inmigrante tiene derecho, y cualquier programa que nos permite estar legal en los Estados Unidos y es revocado en las cortes, que el gobierno de los Estados Unidos lo quiera modificar y no favorece a nuestra comunidad, obviamente estaremos allí. Vamos a ser los ojos vigilantes para nuestra comunidad, pero también invitamos a nuestra comunidad que no tenga miedo. Mientras tanto, las autoridades de Ciudad de Santuario reiteraron que buscarán garantizar la protección de los inmigrantes, a pesar de que ya fueron advertidos por la administración Trump, que si no colaboran con las autoridades serán investigados y procesados. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte del detalle definitivamente todo lo que tiene que ver en torno al fenómeno de la migración irregular. Sus diferentes políticas seguirán dando de qué hablar en los próximos días. La administración entrante de Donald Trump ha sido enfática, principalmente el zar de la frontera, que buscarán los mecanismos para que todas las personas que se encuentran de manera irregular acá en este país puedan salir y ser deportadas hasta cada una de sus naciones, principalmente los que pueden representar un riesgo para la seguridad nacional. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a Carlos Quiringuelo, él es director País de Ayuda en Acción El Salvador. Qué gusto, director, que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Roxana, por la oportunidad. Un saludo a la audiencia de Canal 12 y a todos los televidentes. Semanas atrás, países como México o Panamá han hablado de una reducción del flujo migratorio, pero me gustaría que primero pusiéramos en contexto cómo es el trabajo de Ayuda en Acción. ¿De qué zona a qué zona, por ejemplo, manejan información sobre la migración en El Salvador? Muchas gracias. Sí, Ayuda en Acción está actualmente trabajando en 5 fronteras del país, donde ya tenemos algún tiempo de trabajar, concretamente desde el año 2022. Estamos presentes en las fronteras de Las Chinamas, La Chadura, El Poy, Anguiatú y San Cristóbal, desde donde brindamos diversos tipos de asistencia a las personas migrantes. Con esta aclaración, saber cómo ha sido el movimiento de las últimas semanas. Sí, Roxana, hemos visto un declive de la migración en estas últimas semanas, lo que normalmente sucede en estas épocas, debido sobre todo a las fiestas, a las vacaciones, pero aún con esta consideración, comparando las fechas con años anteriores, hemos visto una reducción bastante considerable de la migración en tránsito. Director, El Salvador se sigue usando como país de paso, pero ¿por quiénes? El Salvador sigue siendo un país de tránsito migratorio actualmente. Entre las personas atendidas que
las atenciones que hemos realizado en la frontera, hemos identificado como mayoritarias las nacionalidades ecuatorianas, las nicaragüenses, nuestros mismos compatriotas salvadoreños y los peruanos. Y contamos con una serie de diversas nacionalidades que han sido atendidas, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, e incluso migrantes extracontinentales que hemos identificado en algunos periodos como personas de la India o personas de África. ¿Y cuáles son las estadísticas que manejan y si podemos compararlas con anteriores? Sí, para el periodo comprendido entre octubre y diciembre del año pasado, Ayuda en Acción ha atendido a 721 personas de diversas nacionalidades en las 5 fronteras en las que actualmente trabajamos y que le mencionaba anteriormente. Esto constituye una reducción considerable si lo comparamos a años anteriores. Por ponerle un ejemplo, de finales de 2022 hasta finales de 2023, el promedio mensual de atención fue alrededor de 400 personas. Actualmente, en este periodo que le menciono, de octubre a diciembre, el promedio mensual ronda las 240 personas. Entonces, hemos disminuido bastante el flujo migratorio. Directora, a mediados de la semana escuchamos de una nueva caravana y es que el cambio de gobierno en el país norteamericano parece que ha influido en el flujo migratorio durante este periodo. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto? No tenemos datos concretos, pero es muy probable. Se sabía por las promesas de campaña que si ganaban los republicanos, las políticas migratorias estadounidenses iban a restringirse considerablemente. Muchos migrantes trataron de efectuar su viaje hacia Estados Unidos antes de que esto sucediera, pero ya incluso la administración demócrata del presidente Biden había implementó varias acciones restrictivas previas como acciones de la campaña política las instauraron antes de las mismas elecciones y de tener resultados concretos. ¿De manera estatal se está haciendo algún acompañamiento con organizaciones como ustedes para el soporte migratorio? Y hay esfuerzos considerables de algunas instituciones, tanto estatales como de otras organizaciones de la sociedad civil que están presentes en las fronteras para brindar seguridad y asegurar que se cumplan tanto los diversos requisitos migratorios que el país establece, como también garantizar las condiciones mínimas y los derechos humanos de las personas migrantes. Estas instituciones constituyen un gran apoyo para el trabajo que se hace en pro de las personas migrantes. Y por otra parte, también tenemos todas las instituciones que forman parte del sistema de protección salvadoreño, que se activan cuando hay algún caso de vulneración de derechos y que se articulan estableciendo los respectivos procedimientos para acercar estos servicios de protección estatales a las personas migrantes. ¿Cuáles son las expectativas de migración que tienen para este 2025? Bueno, un actor fundamental, como usted lo ha mencionado, es Estados Unidos. Y ahí hemos visto ya con los primeros días en el cargo de la administración del presidente Trump que este tema, el tema migratorio, va a ser una prioridad para la nueva administración. Trump en el periodo de campaña prometió ciertas acciones concretas en el tema migratorio, entre ellas una deportación masiva, fronteras impenetrables y restricciones extremas al acceso al asilo. Entonces, vemos, porque todavía no lo vemos fijo, pero vemos como posibilidad que probablemente vaya a cancelar una serie de programas de protección a los migrantes, como el TPS o el DACA, e incluso programas migratorios que tienen años de estarse desarrollando en Estados Unidos. Y por lo tanto veremos seguramente restricciones a la migración regular y a la autorización de permisos de trabajo, inclusivemente. En razón de estas medidas que van a ser adoptadas por la nueva administración de Estados Unidos, probablemente veremos un aumento de la migración de retorno, una disminución de la migración en tránsito y probablemente también una reducción de la oferta de trabajos temporales o de migración pendular o circular que también son ofrecidos a países como El Salvador.
Todo esto son conjeturas de momento, pero vemos algunas tendencias con algunos de los decretos que ya el presidente Trump ha firmado en sus primeros días de gobierno. Y director, ¿cómo podemos conocer sobre ustedes o si alguien quiere colaborar, ser voluntario, establecer comunicación? ¿Cómo los pueden contactar? Muchas gracias. Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro X, antes Twitter, buscándonos como Ayuda en Acción El Salvador. Y para informarse más en profundidad de nuestro trabajo y programas en El Salvador y también a nivel global, pueden visitar nuestra página web institucional, que es ayudaenaccion.org. Gracias, director, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Roxana. Vamos a la pausa y ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿De qué trata el beneficio Global Entry? Pues Agenda Migrante nos tiene un análisis. El Salvador se incorporará al programa Global Entry, el cual facilitará el ingreso a compatriotas que viajan de forma legal a los Estados Unidos. A nivel mundial, solo 14 países gozan de este beneficio. El Salvador será el primer país centroamericano en formar parte. Para César Ríos, director de Agenda Migrante, destacó la importancia de este avance que permitirá a los salvadoreños agilizar su entrada a los aeropuertos, eliminando largas filas de control migratorio. Global Entry es un protocolo que facilita tu entrada a Estados Unidos sin hacer las largas filas que estamos acostumbrados todos a hacer. Hay veces 2 horas duras en hacer la fila hasta que te atiende la ventanilla de la persona de migración y luego te pregunta, te dice a qué vas y todo, y después te dejan el paso y después pasas a aduana. Global Entry te clasifican como persona para poder entrar con facilidad. Cuando tú entras a un puerto fronterizo, a una frontera o a un aeropuerto, tú vas a ver un kiosco que dice Global Entry, un kiosco que tiene un procedimiento automatizado. Hay una máquina, tú pones tu pasaporte, inmediatamente te identifica como beneficiario de Global Entry con el código que te van a dar y luego ya pasas ese procedimiento y ya estás libre de entrar a Estados Unidos con superando toda esa fila. Ríos enfatizó que esta inclusión a Global Entry no solo beneficiará a los viajeros frecuentes, sino que también fortalecerá la relación económica y cultural entre El Salvador y Estados Unidos. Principalmente a un sector comercial, a un sector de empresarios, a un sector de transnacionales que frecuentemente vienen al país y van para Estados Unidos. El tema es recíproco, norteamericanos que tengan esa calificación entran a El Salvador y nosotros podemos entrar allá. O personas, conocemos la diáspora que está viniendo muy seguido aquí y si califica de eso, bueno, ya puede entrar con facilidad a Estados Unidos. Por lo tanto, hay requisitos
un poco las interrogantes es si tener Global Entry reemplaza la visa. Son dos cosas diferentes. Usted debe tener una visa para ser beneficiario de Global Entry. Global Entry es exclusivo para ciudadanos de países seleccionados, entre estos Alemania, Canadá, México y Brasil. César Ríos instó a los salvadoreños en aprovechar esta oportunidad, recordando que el interesado al proceso de acceso a la aplicación debe cumplir con ciertos requisitos para formar parte del programa. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y el Instituto Guatemalteco de Migración habló sobre cifras de menores retornados. El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que de enero a la fecha, más de 7,000 niños han sido retornados a Guatemala, algunos provenientes de Estados Unidos y la gran mayoría localizados en el territorio mexicano. De estas cifras, el Refugio de la Niñez ha dado seguimiento a 2,400 guatemaltecos que han enfrentado el peligroso trayecto migratorio sin acompañamiento. La cantidad de niños y niñas migrantes no acompañados que han retornado al país es muy similar a la de años anteriores. De enero hasta el 30 de noviembre es de 2,421 niños y niñas que han retornado. Pues de estos niños y niñas la mayoría son del género masculino. Estamos hablando aproximadamente de un 60% que son niños y adolescentes varones y el otro 40% que son niñas y adolescentes mujeres. Nosotros, como Refugio de la Niñez, hemos estado acompañando a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la Procuraduría General de la Nación al momento de que los niños y niñas ingresan a Guatemala. Hemos atendido niños y niñas de todas las edades, algunos de ellos de meses que vienen pues con su madre adolescente, algunos otros pues que son hermanitos de 2, 4, 6 años y pues la mayoría de ellos presenta diferentes situaciones, la mayoría vienen con crisis emocional, primero pues porque no saben ni siquiera algunas veces dónde se encuentran, otros pues tienen el trauma por la separación, porque cuando ellos están viajando no acompañados, significa que van sin un referente familiar cercano, entonces esto provoca en ellos mucha ansiedad, crisis, tienen miedo. En ese momento es cuando nosotros pues brindamos contención emocional, primeros auxilios psicosociales y posteriormente también identificamos casos de niñas y niños que han sido víctimas de alguna vulneración a sus derechos. Palma menciona que el acompañamiento psicológico es uno de los apoyos más frecuentes, ya que los menores que recorren este peligroso trayecto migratorio son más propensos a ser víctimas de violencia sexual, física y explotación laboral en el territorio mexicano. Y seguramente usted se ha preguntado por qué Guatemala no tiene TPS, como otros países, por ejemplo El Salvador. Y en caso de tenerlo, ¿cuáles serían los beneficios en Estados Unidos? Mabel Sauceda preparó este reporte con un experto en relaciones internacionales. Es importante establecer que Guatemala no cuenta con un estatus temporal de protección. En ese sentido, recordemos que lo que permite es la protección temporal contra deportaciones, también permisos de trabajo para los ciudadanos, en este caso específicamente en Estados Unidos. ¿Qué tan probable es que Guatemala pueda contar con un TPS como lo tiene, por ejemplo, El Salvador? Es por ello que está con nosotros el internacionalista Francisco Lemos, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda explicar cómo Guatemala podría obtener ya un TPS, ¿se ha solicitado en alguna ocasión? Fíjese que esta es una iniciativa por parte del gobierno de Estados Unidos en donde se da a ciertos países que tienen ciertas situaciones como de emergencia, como desastres naturales, guerras y conflictividad como tal, ¿verdad? Entonces Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos hace una evaluación de la situación. Naturalmente cualquier gobierno, cualquier país puede pedir ese estatus ahí, pero realmente depende de las circunstancias y características de lo que se viva como tal. Estos países que tú has mencionado, El Salvador, Honduras, en su momento tuvieron, pues recordarán aquellas tormentas y huracanes que pasaron por esto, son situaciones de desastres naturales y conlleva una vulnerabilidad para la población. En ese caso se aplica este estatus temporal de protección que tiene una vigencia de 1 año y medio y puede ser renovado cuando va concluyendo. El país, en Guatemala, se ha solicitado esta protección, sin embargo, no ha tenido los efectos correspondientes. En ese sentido, a Guatemala nunca le han dado ese estatus.
Creo que ahí hay razones políticas porque al igual que El Salvador y Honduras somos una área con mucho riesgo y vulnerabilidades como hemos visto a través de los años. Sin embargo, esta, además de una decisión técnica, es una decisión política como tal, ¿verdad? Estos gobiernos de El Salvador y Honduras han sabido manejarse en ese ámbito político y han logrado para su población que está allá ese estatus permanente como tal. Da oportunidad para que un caso determinado pueda ser evaluado a la hora de pedir asilo. O sea, es un estatus que le da ya a una persona cierta credibilidad en cuanto a su estancia como tal en ello. Entonces, sí ayuda, o sea, para aquellos que quieren arreglar su estancia en Estados Unidos a manera de legal, esto sería un buen antecedente ante sus gestiones que puedan dar. O sea, al final hay que verlo también desde esa perspectiva. Gracias por esa explicación. Parte de los supuestos que se podrían dar con un TPS para Guatemala que nunca se ha tenido, en este caso pues recordemos que El Salvador y Venezuela ya renovaron el TPS y con lo cual pues también se prevé que también entidades tanto gubernativas como también activistas puedan solicitar ese TPS al gobierno precisamente para el beneficio de más de 3 millones de guatemaltecos que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo asegura que el TPS lo ha gestionado desde abril durante la administración del expresidente Joe Biden y seguirá con la solicitud ahora que ha llegado Donald Trump. El estatus de protección temporal, conocido como TPS, es un beneficio que brinda Estados Unidos y esto a ciudadanos de ciertos países. Para los guatemaltecos, recibir el TPS significaría la protección legal y la capacidad de trabajar normalmente en Estados Unidos por un tiempo. El comienzo de nuestro mandato y antes establecimos contacto con, como se dice en Estados Unidos, con funcionarios de los dos lados del pasillo político norteamericano y hemos venido desarrollándolos ya con la administración, con la gente que está destinada o que ha sido nombrada para asumir posiciones con la administración Trump. Hemos venido manteniendo nosotros reuniones y trabajo, tenemos la estructura, nuestra embajada en Washington, una serie de mecanismos mediante los cuales nosotros estamos trabajando. Uno de los temas que va a haber que desarrollar en el momento en el que la administración Trump asuma, efectivamente ver de qué manera se va a traducir los anuncios que ha hecho el presidente electo Trump sobre el endurecimiento alrededor de la política migratoria en Estados Unidos, cómo se va a traducir eso para el caso de Guatemala. Y nosotros estamos preparados para tener conversaciones sobre la base de las responsabilidades que cada una de nuestras organizaciones tiene en este complejo tema. Quedamos abiertos a una extraordinaria, por eso hoy arrancamos, porque sabíamos que no podíamos esperar más para conocer estos documentos que se requirieron desde el año pasado. El binomio presidencial explicó que hacen todos los trámites correspondientes y esto para poder gestionar el TPS, pero esta decisión está en manos del gobierno de los Estados Unidos. Además, han referido que darán todos los detalles en torno a cómo va el proceso después que el presidente electo Donald Trump tome posesión del cargo el próximo 20 de octubre. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta solicitud para Guatemala. Reportó para el sur de la frontera, Brainer Ruiz. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.